Vivimos un momento en el que los derechos humanos que creíamos consolidados vuelven a ser objeto de debate, tensión e incluso cuestionamiento en distintos escenarios del mundo. En este contexto, España y Europa no son ajenas a estas corrientes que ponen a prueba el alcance real de principios como igualdad, la dignidad o la discriminación. Para analizar precisamente cómo reforzar los derechos humanos en este contexto, la Fundación Derecho y Discapacidad ha preparado una serie de entrevistas bajo el título Razones de peso. En este caso damos la bienvenida a Carmen Barranco Avilés, catedrática de Filosofía de Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, una de las voces académicas más sólidas en el análisis de la vulnerabilidad, acceso a la justicia e interdependencia de los derechos humanos. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias, Gemma, y muchísimas gracias también a CERMI por este proyecto que comparte con la Fundación Derecho y Discapacidad y en el que también nos han incluido al Instituto. Bueno, pues comenzamos, si quieres, con un diagnóstico global y europeo. En el debate actual sobre derechos humanos se habla cada vez más de retrocesos. Desde la filosofía del derecho, ¿cree que estamos ante una regresión real o ante una reconfiguración del modelo? Yo diría que la cuestión no es tan simple como hablar de un retroceso en los derechos humanos. A veces somos pesimistas con esto y al ser pesimistas perdemos la partida antes de jugarla. Yo diría que en relación con algunos aspectos, el discurso de los derechos no ha hecho más que avanzar. Por ejemplo, cada vez el consenso sobre que los derechos son el criterio último que legitima las instituciones es más amplio, abarca más colectivos y se extiende a más lugares del mundo. E incluso personas que lideran las vulneraciones de derechos de algunos y de algunas no dejan de lado el discurso de sus propios derechos, lo cual me parece que es significativo. Claro, otra cosa es que consideren que todas las personas valen lo mismo. También hay otro punto que me parece muy interesante desde el punto de vista jurídico, que es que se ha generado un diálogo entre cortes constitucionales, sobre todo entre tribunales, cortes internacionales de protección de los derechos humanos, que han ido generando un acervo común de comprensión de qué es lo que significan los derechos y cuál es el contenido mínimo que necesariamente debe estar protegido para entender que un Estado se compromete con los derechos. Esto también me parece muy importante. Y además se está reclamando por una buena parte de sectores académicos y también por el movimiento asociativo que los documentos que proceden de los organismos de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos tengan peso vinculante como derecho en los estados que forman parte de esos tratados que interpretan y que aplican los organismos. Entonces, desde este punto de vista no me parece que podamos hablar de retroceso. Sin embargo, me parece que hay 3 puntos en los que ese consenso en torno a los derechos parece ceder en el imaginario colectivo, en el discurso social. Es como si en relación con estos temas los argumentos de derechos, las razones de peso que nos ofrecen los derechos se pusieran en suspenso. Y esto ocurre, yo diría, cuando se establece una falsa contraposición entre la seguridad y los derechos humanos, sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre y todos los otros que lo siguieron. Se justifica los límites de los derechos en nombre de la seguridad, límites que a veces hacen irreconocible el derecho. Por ejemplo, se empezó a justificar la tortura a raíz de esos atentados. A raíz de esos atentados, en buena medida, cuando pasas a un aeropuerto sientes que tus derechos civiles se quedan en el felpudo antes de pasar por el arco de seguridad. Esto es un punto. Hay otro punto, no son puntos que sean independientes, yo diría que tiene que ver con la facilidad con la que rechazamos los derechos porque decimos, bueno, son caros, ¿no? El peso de la economía o de los argumentos económicos frente a los argumentos que tienen que ver con la dignidad humana. En general, esto ha tenido muchísimo impacto sobre la justificación de los derechos sociales y las garantías de los derechos sociales, pero cuando se recortan los derechos sociales, también se recortan otros derechos que son muy importantes para su defensa. Estoy pensando, por ejemplo, en el impacto de la Ley de Seguridad Ciudadana en España y el momento en el que se aprobó, como son
derechos relacionados con la libertad de expresión, derecho a la información, o derecho de reunión, o derecho de manifestación, por ejemplo. Y el tercer punto, que a mí es el que en estos momentos más me preocupa, me parece urgente que tomemos cartas en el asunto, es el rechazo de la igual dignidad de todos los seres humanos, que se manifiesta precisamente cuando hay demandas de determinados grupos de sujetos que se consideran peligrosos por razones de seguridad, pienso en derechos de las personas migrantes, cuando se rechazan demandas de otros grupos de sujetos porque se consideran ideológicas, pienso en los feminismos, en los derechos de las mujeres, o se rechazan demandas porque se consideran excesivamente costosas frente al gasto que supone los derechos de la gente y, entre comillas, normal. Bueno, pienso personas con discapacidad, personas mayores, a veces también los derechos de las propias mujeres. Hay un punto muy preocupante, que es que vivimos tranquilas y tranquilos pensando que estamos viviendo en estados donde los derechos se garantizan, pero los derechos no se garantizan por igual para todas las personas. Es más, hay determinados colectivos de personas en relación con los cuales ni siquiera pensamos que tengan derechos, ¿no? Hablaba Hannah Arendt del derecho a tener derechos, personas fundamentalmente migrantes y refugiadas. Si nos damos cuenta, ahora mismo pues tenemos palabras que estamos introduciendo en el vocabulario de geopolítica, es decir, cada vez aprendemos según sea la situación que vivimos. No sé cuál es su opinión respecto a los factores internacionales que están teniendo y están tensionando más hoy precisamente esos derechos humanos, si son los conflictos geopolíticos, las crisis económicas, la polarización que estamos viviendo. ¿Qué opina? Yo diría que los problemas de los derechos, los graves, más urgentes en este momento, son el resultado de una combinación de todos estos factores. Si pensamos un poco, hacemos un poco de memoria, reflexionamos sobre la historia más reciente de los derechos humanos, podemos pensar en la existencia de 4, tal vez 5 puntos de inflexión. Hay un primer punto de inflexión, que es la caída del muro de Berlín, que simboliza el fin de la Guerra Fría, de la política internacional de bloques. Por cierto, me acuerdo mucho de los años 60, a ver si llega ya el 69 últimamente, viajes a la luna, uso ilegítimo de la fuerza en el ámbito internacional. Bueno, la caída del muro de Berlín en la historia de los derechos humanos marca un punto muy importante, porque después de este momento parece que hay consenso universal sobre los derechos, se plantea en el ámbito académico, pero también hay propuestas en el ámbito político, el constitucionalismo a nivel global, hay propuestas de reforma del sistema de Naciones Unidas en este sentido. Fueron unos años dulces, yo diría, ¿no? Se plantean los elementos del enfoque de derechos, la idea de indivisibilidad e interdependencia de los derechos, la idea de universalidad, tienen que ver con este momento, encuentran su origen en este momento de la política internacional. Pero luego acontecen los atentados de 2001, hubo muchos otros atentados después, desgraciadamente, y a partir de este momento es cuando el argumento de seguridad entra en escena, y cuando nos invitaban a seminarios siempre se planteaba seguridad frente a derechos, lo cual no tiene ningún sentido, porque no hay libertad si no eres consciente de tu propia seguridad o si no tienes expectativas sobre tu propia seguridad, planteaba ya Montesquieu. Pero en este momento el tema empieza a ser preocupante. Ya hacía mención antes a cómo se justifica la tortura. Bueno, podemos ver muchas películas, ¿no? sobre este tema. Hay otro momento que me parece crucial, que es los años que siguieron a la crisis financiera, 2007-2008. A partir de entonces, en este momento ya nos acostumbramos a ver los derechos limitados por la economía. En lugar de caminar hacia formas más inclusivas o hacia modelos más redistributivos, ahí ya el argumento económico definitivamente se convierte en un argumento que nos permite limitar derechos. Y luego ocurrió la pandemia. Esta pandemia puso de manifiesto la fragilidad de nuestros sistemas de cuidados. Como consecuencia de la pandemia, hubo muchísimas personas que vieron dolorosamente que no contaban como seres humanos. Pienso en las personas con discapacidad, todo el discurso sobre las personas mayores de 80, todas las restricciones a derechos en algunos lugares del mundo a las personas mayores de 80 en lugar de al resto de la población. Y es cierto que el pospandemia
provocó una reflexión muy interesante a nivel de la Unión Europea y también en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea sobre la importancia del cuidado y la comprensión del cuidado como una cuestión política y no meramente privada. Pero también es cierto que no hemos conseguido reconstruir, a pesar de esa evidencia, un discurso más universalista, en el sentido de, bueno, todos los derechos son de todas las personas en todas partes. En este sentido hablo de universalismo. Y el quinto sería el momento actual, en relación con el cual confieso que no tengo instrumentos teóricos de análisis o los suficientes instrumentos teóricos de análisis, pero me parece que se visibiliza en relación con dos aspectos. Por un lado, en la presencia institucional de discursos de extrema derecha. Los discursos de extrema derecha en este lugar del mundo eran discursos hasta cierto punto marginales, contestados. Nadie se atrevía a decir en voz alta soy racista, ¿no? Lo que se oía era yo no soy racista, pero... Y luego se decía la cosa más racista imaginable, pero no había esa desvergüenza, ¿no? Y la siguiente cosa es la desconsideración del derecho internacional sobre el uso de la fuerza y de las reglas mínimas del derecho internacional humanitario, que siempre ha habido violaciones del derecho internacional y violaciones del derecho internacional humanitario, pero ahora es muy evidente porque en dos de los conflictos los Estados protagonistas tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No sé qué resultará de aquí y qué pasará hoy. Pues precisamente vamos a esta Europa, ¿no?, que siempre ha sido, o así desde la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, habíamos entendido como este oasis de derechos humanos. Yo no sé si esto empieza a romperse, si hay grietas estructurales, seguimos siendo un referente. ¿Qué opina? Yo diría que Europa sigue siendo un referente. No hay más que ver en las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin ir más lejos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros organismos de ambas organizaciones. Sigue siendo un referente. Y lo son también muchísimos de los estados europeos, pero creo que es muy importante en estos momentos, yo no soy una gran estratega política, pero creo que es muy importante en estos momentos y también de eso depende, creo, la perdurabilidad de la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea siga siendo posible o que Europa tal y como la conocemos siga siendo posible o siga siendo relevante a nivel internacional, que reflexionemos sobre los valores que nos han llevado a ser quienes somos y sobre hasta qué punto el compromiso con esos valores puede marcar la diferencia en el plano geopolítico, pero también en el plano de las relaciones económicas a nivel global. Me parece que es muy importante que Europa no renuncie a sus valores, es más, que sea todavía más coherente con sus valores, porque en algunos puntos proclaman unos valores y se actúa de una forma diferente. El punto más importante de crisis en este momento lo encuentro a nivel del compromiso cívico, a nivel del compromiso con los valores de los derechos, de la democracia y del Estado de Derecho por parte de la ciudadanía europea. Me parece que esto es una batalla que se tiene que pelear. Esa batalla sí que hay que pelearla y hay que reforzar, sobre todo entre la gente joven. Me parece fundamental que la gente joven no entienda esos valores como algo ajeno, como algo de la gente mayor o como algo denostado o como algo para perdedores. España siempre suele presentarse como un país avanzado en legislación en derechos, sobre todo, y yo creo que esto no cabe duda, relacionado con el ámbito de las personas con discapacidad, que de hecho pues, somos un poco un ejemplo a nivel legislativo en lo que es Europa, ¿no? Yo no sé si el problema está más ahora en la aplicación, si también luego recurrimos a veces también a la parte económica, a que esto es caro, o sea, tienes el derecho pero luego no puedes aplicarlo. Bueno, yo diría que las dos, las normas tampoco son perfectas, pero aunque lo fueran, creo que hay una condición fundamental para que las normas de derechos humanos sean efectivas, aparte de que el derecho no es la única herramienta para solucionar los problemas de derechos humanos, pero sí hay una condición, que es que haya una fuerte cultura de los derechos, que la cultura democrática, que el compromiso con los derechos, que el compromiso con el Estado de Derechos en el plano cultural, a nivel de la ciudadanía, no solo de quienes nos dirigen en las instituciones, sea robusto.
Y sin ese compromiso robusto con los derechos, pues podemos tener muchas normas, pero se van a aplicar de una forma alejada del enfoque de derechos y además no vamos a ser capaces de ver desde el derecho cuáles son esos problemas. Entonces, compromiso con los valores, cultura de derechos robusta a nivel ciudadano, a nivel de las operadoras y los operadores jurídicos. Y pensando yo en esta entrevista, como he tenido bastante tiempo los días previos, repasaba distintos informes sobre la situación de los derechos humanos en España, pues Amnistía, Human Rights Watch, el Defensor del Pueblo, y veía que las principales preocupaciones de derechos tienen que ver con vivienda, con salud, con dependencia, tienen que ver con migración y refugio, que se asocian mucho al racismo y a la xenofobia, tienen que ver con la libertad de expresión, el uso de la fuerza policial, tienen que ver con la violencia de género y con la libertad sexual, tienen que ver con el acceso a la justicia en general, tienen que ver con la situación de derechos en las prisiones. Y si pensamos a quién afectan estos problemas, no nos afectan a todas las personas por igual. A los hombres no les afecta de la misma manera la libertad sexual y la violencia de género, que es por definición violencia contra las mujeres, y a las personas en situación de bienestar económico no les afecta de la misma manera los problemas de vivienda, de salud o de atención a la dependencia o de acceso a las prestaciones por dependencia. Y creo que detrás de todo esto está un problema de fondo, que es que ya desde el origen, ¿no? Desde el origen la filosofía de los derechos ha aceptado más la diversidad. Está hablando de interseccionalidad, esta última parte, precisamente esta parte de intersección, ¿no? Que a un hombre pues efectivamente no le va a afectar lo mismo una serie de discriminaciones que por el hecho de ser mujer pues se van a decir, mal dicho, discriminación múltiple, que lo que sucede no es que sea múltiple, sino que es interseccional, sino que convergen muchas. No sé si el derecho está preparado para abordar esta interseccionalidad. Como planteaba antes, creo que el derecho no lo resuelve todo. El derecho es una herramienta que viene después y a veces antes de otras herramientas. Un problema fundamental al que nos enfrentamos cuando intentamos garantizar los derechos o cuando intentamos reforzar los derechos de las personas de eso que llamamos grupos en situación de vulnerabilidad es que esas situaciones recalcitrantes de vulneración de derechos se relacionan con una distribución inequitativa del poder social, y el poder social no lo distribuye el derecho. El derecho puede ayudar a dinamizar o puede recoger o puede de algún modo intentar redistribuir, pero eso no lo hace solo el derecho. Lo que creo que es fundamental de nuevo para entender esas situaciones de interseccionalidad, que son situaciones en las que nos encontramos con personas que se encuentran en el cruce, digamos, entre estos sistemas de opresión. Mujer con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Pues hay un sistema que hace que las personas sin discapacidad sean un grupo aventajado frente a las personas con discapacidad, pero dentro de los grupos no son homogéneos y no tienen el mismo poder los hombres con discapacidad que las mujeres sin discapacidad. Entonces, a veces cuando se hacen políticas de diversidad, se hacen pensando en la parte dominante de ese grupo, en el subgrupo dominante de ese grupo, sin tener en cuenta la diversidad que hay dentro de ese grupo. Se hacen políticas, durante muchos años las políticas sobre violencia contra las mujeres no han tenido en cuenta la incidencia de la violencia sobre las mujeres con discapacidad. Los mecanismos para enfrentar la violencia, quiero decir, han sido accesibles para las mujeres con discapacidad. Entonces, al derecho se le puede equipar. Y un primer paso, yo diría, para equipar al derecho es, de nuevo, ¿no? Ser conscientes de la diversidad. Incluso dentro de la diversidad hay diversidad, y utilizar herramientas estadísticas que se utilizan para muchas otras cosas para poder ilustrar esas desventajas. Los datos son muy importantes porque políticas públicas o normas jurídicas que pretendan impactar en la realidad sin un adecuado conocimiento de esa realidad, pues están abocadas al fracaso. Totalmente. Me ha encantado el verbo equipar, ¿no? Tan interesante y tan necesario en todos los sentidos. A nivel legislativo, por ejemplo, la norma, para volver un poco al punto de estos avances normativos, pues no cabe duda que el artículo 49, la modificación, la reforma, pues ha sido un hito, ha tardado mucho tiempo, 20 años el movimiento social de la discapacidad, quedándonos solo en la terminología tan importante,
Pero retomando el tema también de la mujer, qué importante es que la Constitución, en su tercera reforma, la primera hecha por el Movimiento Social por la Ciudadanía, haya introducido mujeres y niñas con discapacidad. O sea, diciendo, no, señores, desde la Constitución es que este grupo, este sector es especialmente vulnerable. Me parece un momento, además, simbólicamente muy importante porque tuvo un respaldo muy mayoritario. Parecía que otra vez iba a ser posible el consenso en nuestro país incluso. Efectivamente, parecía que iba a ser el consenso y yo creo que es que desde el Movimiento Social de Discapacidad, como usted sabe, es que no quiere posicionarse, no sé, es que la posición es el derecho, los derechos humanos. Entonces es muy triste que alguien no se posicione por los derechos humanos, ¿verdad? Cuando uno ya ha conseguido hasta reformar la Constitución, ¿cree que existe algún riesgo de complacencia institucional que digan, bueno, ya habéis conseguido que se modifique la Constitución, ¿no? ¿O qué más se puede pensar? ¿Qué más se debe alcanzar? Bueno, yo creo que este riesgo existe y además es una posición difícil la de quienes nos dedicamos a los derechos humanos, como CERMI, como el instituto que ahora mismo dirijo. Porque por un lado no puedes dejar de reconocer los logros, esto es muy importante, pero claro, nunca estás satisfecha. Y mostrarte excesivamente satisfecha puede tener un riesgo importante, el de la complacencia sí, pero también el de hacer pensar a la población que las reformas que están orientadas a garantizar la igualdad de derechos lo que hacen es conceder privilegios. Y esto es un discurso que se está esgrimiendo en algunos lugares del mundo ahora mismo por el poder político para recortar derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, y si vamos al artículo 49, bueno, pues me parece fenomenal, estuvo genial, hay que alegrarse, pero también me parece que el resultado de la reforma sigue teniendo problemas. Para empezar, los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos, pero siguen incluidos entre los principios rectores de la política social y económica que, bueno, se realizarán en la medida de lo posible. Bueno, creo que esto es un problema. Algunos principios que son muy importantes para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y también de otras personas, como el principio de vida independiente, no aparecen para nada reflejados en el texto. Es cierto que se habla de las mujeres y menores, dice menores, que es un término desde el punto de vista de los derechos un poco denostado, con discapacidad en el artículo 49, pero se habla de que se atenderán particularmente las necesidades específicas. De nuevo volvemos al estándar, al sujeto normal dentro de la discapacidad y luego están los otros sujetos que tienen necesidades específicas que no pueden satisfacer por sí mismos y de los que hay que cuidar. Bueno, no me parece que haya sido la fórmula más adecuada y además la reforma no menciona la prohibición de discriminación, sigue sin estar incluida la prohibición de discriminación por razón de discapacidad en nuestro derecho. Me parece que hubiera sido muy importante, sobre todo porque al hilo del desarrollo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han surgido herramientas muy poderosas para los derechos de personas con y sin discapacidad. Por ejemplo, en el marco del sistema de la Convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha incorporado al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos el concepto de igualdad inclusiva, que es un concepto muy poderoso que se interesa por las distintas dimensiones de la desigualdad, no solamente redistribución, reconocimiento, también participación, también eliminación de barreras que tiene que ver con los ajustes. Carmen, usted ha trabajado especialmente en el concepto vulnerabilidad. ¿Cree que se está entendiendo bien jurídicamente o se está utilizando de una forma superficial? Me parece que el concepto de vulnerabilidad en el plano jurídico, solo hablo del plano jurídico, se está utilizando en buena medida para evitar un concepto que creo que sería más rompedor, que es el concepto de discriminación, en concreto el concepto de discriminación estructural. Es el que tenemos, vamos a utilizarlo. Es un concepto que, para empezar, tiene una ambigüedad de partida, porque cuando se empieza a hablar de vulnerabilidad en el discurso de los derechos humanos, se empiezan a implementar políticas en favor de grupos vulnerables, se decía, se está planteando la existencia de grupos que están formados por personas particularmente frágiles, particularmente débiles frente al estándar. Y estas políticas, bienvenidas fueran, bien, está bien que se invierta en favor de determinadas personas, mejor que no se haga, pero eran políticas
no de derechos, sino políticas paternalistas. En buena medida eran políticas definidas por parte del poder público, fundamentalmente, de tipo tecnocrático, y que iban orientadas no tanto a los derechos como a la protección o a obtener un beneficio social. Por ejemplo, las políticas de la discapacidad relacionadas con el modelo médico eran políticas de este tipo, no eran políticas de derechos humanos de las personas con discapacidad, sino políticas a través de las cuales lo que se intentaba era proteger, ¿no?, un enfoque de beneficencia, casi más que de derechos, a las personas con discapacidad y sobre todo rehabilitarlas, ¿no?, recuperar toda esa fuerza de trabajo que podía haberse perdido en accidentes laborales o que podía haberse perdido tras los conflictos bélicos. Estoy pensando en el origen del modelo. Y estas políticas no son políticas de derechos humanos, porque las políticas de derechos humanos se deben construir con participación de las personas a las que se dirigen. ¿Qué me parece interesante de la vulnerabilidad en el discurso de los derechos? Pues me parece interesante diferenciar dos sentidos de vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad universal. Todos los seres humanos somos vulnerables, frágiles, no sé qué palabra utilizar para evitar la ambigüedad en este sentido. Todos los seres humanos necesitamos que nos cuiden y también nos realizamos mediante el cuidado. Esta idea de seres autónomos y racionales me recuerda más hoy en día a las inteligencias artificiales que a los seres humanos de carne y hueso. Esto es importante desde el punto de vista de los derechos porque nos dice algo sobre la condición humana. Y por otro lado está esa vulnerabilidad de los grupos vulnerables que más bien son, yo diría, grupos en situación de vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad que surge del modo en el que nuestra condición individual interactúa con barreras sociales en entornos que se han construido no solo físicamente sin tenernos en cuenta. Y esto es precisamente la definición que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad da de la discapacidad, ¿no? Una persona con discapacidad es aquella que tiene unas condiciones que al interactuar con barreras hacen que quede excluida de la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Si utilizamos vulnerabilidad diferenciando estos sentidos, no como una característica de grupos o de personas que pertenecen a ciertos grupos, sino como una característica universal de la condición humana, o bien como una situación en la que la desventaja coloca a ciertas personas, bueno, está bien utilizar el concepto de vulnerabilidad, pero como digo, no siempre está muy claro qué es lo que significa vulnerabilidad cuando se utiliza jurídicamente. Y si hablamos en el término de grupos vulnerables, pero en el acceso a la justicia, ¿cree que existen barreras ahora mismo estructurales o no? Sí, claramente el acceso a la justicia no está garantizado por igual para todas las personas. Las personas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad enfrentan barreras de todo tipo. Hay barreras que tienen que ver con la propia situación de vulnerabilidad. Si vemos estadísticamente, no sé, la situación de las mujeres frente a los hombres, dentro de las mujeres, las distintas mujeres entre ellas, pero bueno, de las personas con discapacidad frente a sin discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes frente a personas adultas, estadísticamente vemos cómo hay desventajas que tienen que ver con el acceso a la educación, con el acceso a los recursos y con el acceso a la información. Y el acceso a la justicia muchas veces depende de que tengas acceso a la educación, de que tengas recursos de todo tipo, pero fundamentalmente económicos, y de que estés informada, informado. Esto ya son barreras en el acceso a la justicia. Además, los espacios, los procedimientos en el marco de la justicia son inaccesibles. No hay accesibilidad y también hay barreras. Esta falta de accesibilidad se manifiesta también a veces a través de las barreras actitudinales. Ciertos testimonios son más creíbles que otros testimonios, por ejemplo. Y además es muy frecuente que las personas que forman parte de estos grupos en situación de vulnerabilidad, o más bien que la vulnerabilidad de estas personas se manifieste en que tienen restricciones de hecho o de derecho a su capacidad. Pensemos, por ejemplo, en las personas mayores. No necesariamente estaban incapacitadas o tienen apoyos en la toma de decisiones, pero no se las toma en serio, ni siquiera cuando van al médico, pues a veces tampoco se las toman en serio cuando van a un órgano judicial a pedir justicia.
Hay barreras que afectan particularmente a las personas, a los grupos en situación de vulnerabilidad. Hay vulnerabilidad en relación con el acceso a la justicia. Y retomando lo que acaba usted de comentar hace unos segundos, ¿no? Hablaba de la Convención, de esa definición de la discapacidad. Estamos celebrando precisamente este año, estos 20 años de la Convención de la ONU sobre la discapacidad para las personas con discapacidad. ¿Qué cambio cultural considera más significativo? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a mi juicio, constituye un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos. No solo porque la discapacidad se aborda desde un enfoque de derechos, sino porque se revisa, digamos, la concepción de los derechos que sustenta el sistema universal de protección de los derechos humanos. A lo largo de la historia de los derechos ha habido teorías y movimientos. Normalmente las teorías críticas de los derechos van acompañadas de movimientos sociales, estudios de la discapacidad, movimiento social de la discapacidad, estudios feministas, movimientos feministas, critical race theory, movimientos de derechos civiles, van acompañados y a lo largo de la historia se han ocupado de mostrar cómo la concepción de quién tiene la titularidad de los derechos es una concepción excluyente desde el siglo XVIII. Cuando se piensa en quién es titular de los derechos, se piensa en el hombre blanco, propietario, heterosexual, sociofísicamente independiente, vamos, que no es mayor, no tiene discapacidad, no está enfermo, y los derechos, las garantías de dignidad se piensan para estos derechos. Sin embargo, la Convención está pensando en la dignidad inherente de las personas con discapacidad, lo cual implica aceptar una diversificación, una diversidad de la condición humana. Y es que ese modelo de titularidad en el que se basaban los derechos hace derechos pues casi para quien no los necesita, ¿no? Desconsidera muchas facetas de la condición humana que son muy relevantes y de lo que se trata es de salvaguardar la dignidad. Los seres humanos no solo somos razón, también somos emociones, no somos solo espíritu, también somos cuerpo. Y además no somos para nada independientes autosuficientes, de forma que solamente podemos llegar a ser autónomas y autónomos si entendemos la autonomía como autonomía relacional. O sea, todas las personas echamos mano de nuestros apoyos cuando tomamos decisiones, no solo las personas con discapacidad intelectual, todas las personas decidimos de forma compartida. Y creo que la Convención traslada al Sistema Universal de Protección de los Derechos todas estas ideas, por eso es tan importante, aparte de que el concepto de discapacidad que incorpora nos permite explorar la vulnerabilidad como el resultado de las barreras sociales y no como una condición individual que solo es achacable a mí, que yo tengo que resolver por mí misma. Estaba hablando de diferentes puntos críticos, ¿no? De resistencias que se detectan hoy en día. Si tuviéramos que poner porcentajes, porque es verdad que hay una ambivalencia y muchos tipos a lo mejor de frentes que podemos tener abiertos, pero a nivel de porcentajes, ¿qué sería en la cultura social, en la economía o en la política? ¿En dónde cree que hay esas resistencias más fuertes, cada vez más fuertes? Como planteaba antes, la salud de los sistemas de derechos dependen de que el marco cultural sea un marco de derechos. En una democracia, la política depende de la ciudadanía. Quiero pensar, ¿no? En la democracia la política depende de la ciudadanía y además las decisiones económicas en una democracia también deberían estar sometidas al derecho, no solo los poderes públicos, también los poderes económicos deberían estar sometidos a derecho. Aparte que quienes ejercen el poder público-privado también son ciudadanas y ciudadanos. Por eso me parece, tal vez también porque soy educadora, el aspecto más importante sigue siendo la convicción social. Si socialmente nos creemos los derechos terminan siendo realidad. Como son ahora realidad los derechos, lo que ocurre es que no son realidad para todas las personas. Así es. Y si vamos a bajar un poco a la parte más práctica desde su experiencia, ¿cómo cree que se pueden neutralizar? Porque hablamos de una manera de cultivar a las personas. ¿Hay alguna manera de poder hacer que estos discursos se puedan neutralizar desde el derecho, desde la sociedad? ¿Cómo se puede hacer esa pedagogía?
El derecho es importante y tiene un valor pedagógico muy importante. Siempre me acuerdo de lo importante que ha sido en relación con la transformación cultural a propósito de la diversidad sexual, la posibilidad de que puedan contraer matrimonio personas del mismo sexo, es decir, el matrimonio igualitario. Ha tenido una función educativa muy importante en este punto. Un ámbito fundamental es el ámbito de la educación. Nuestros sistemas educativos, aparte de que no son inclusivos, no son sistemas educativos que potencien una mentalidad crítica. Creo que la educación para una ciudadanía crítica resulta fundamental. El derecho, bueno, tiene que desempeñar su papel también, por supuesto, regulando, limitando, sancionando, claro que sí, pero también hay otro punto fundamental, que es la participación democrática. Y la participación democrática no solamente se lleva a cabo cuando nos toca votar, que últimamente hemos estado votando muy a menudo, ¿no? La participación democrática se lleva a cabo todos los días y en este punto me parecen fundamentales los movimientos sociales. En España las personas con discapacidad han conseguido grandes reformas normativas. He sido crítica, pero me parece, no quiero dejar de reconocer lo importante que es esto a nivel global. Y si se han realizado esas reformas normativas es porque el movimiento de la discapacidad es un movimiento activo y poderoso. Y creo que hay que tomar ejemplo del movimiento de la discapacidad cuando hablamos de neutralizar estas amenazas. Bueno, este foro es un ejemplo, ¿no? de lo atento que está el movimiento de la discapacidad. Y, por ejemplo, también estaba comentando el hecho de la juventud, ¿no? que tenemos que hacer llegar, bueno, pues al final los derechos hay que ganarlos cada día, no los tenemos garantizados. Yo no sé incluso si estamos viviendo ahora unos momentos en donde la democracia puede estar en riesgo en esta Europa que al final es cuna de derechos humanos. ¿Usted qué sensación tiene? Sí, que sí, totalmente, porque de nuevo la democracia funciona si somos demócratas. Si dejamos de ser demócratas, pues no vamos a tener democracia. Y los momentos que estamos viviendo me recuerdan mucho a la Europa de los años 20, la Europa de los años 30, y la actitud que percibo muchas veces en la gente, no solo la gente joven, no nos confundamos, pero la actitud que percibo muchas veces en la gente es la actitud planteaba Hannah Arendt, ¿no? En relación con estos momentos históricos de la banalización del mal, ¿no? Porque Hitler consiguió llegar tan lejos en Alemania, es que toda la gente era nacionalsocialista. A la mayoría de la gente lo que pasa es que no le importaba mientras no fueran a por ellos, y esto es grave. ¿Y cómo cree que podemos transmitir o que se distingan? Porque también el factor importante es el llegar a ese reconocimiento, a distinguir lo que democráticamente no es legítimo o va en contra de los derechos o de los derechos humanos. ¿Cómo podemos hacer ese discurso para que se pueda distinguir? Bueno, a ver, un punto básico del concepto de democracia tiene que ver con que las reglas del juego no pueden aplastar a las minorías, ¿no? Un maestro mío decía, no hay un sistema democrático si las minorías no pueden llegar a ser mayorías, ¿no? Entonces me parece que es bastante sencillo distinguir una opinión de una agresión verbal contra un cierto colectivo, contra un cierto grupo, ¿no? Igual, probablemente el argumento de la universalización en el sentido de que si tú no eres capaz de aceptar para ti esto que estás diciendo de la otra persona, probablemente no es que sea un límite ilegítimo a tu libertad de expresión, ¿no? Probablemente es fortalecer la democracia. Es que si no somos capaces de encontrar argumentos frente a la intolerancia, pues estamos perdidas y perdidos, ¿no? De ver la democracia. Y también esto es otro de los argumentos de los años 20. Estamos en esta balanza crítica, ¿no? Ahora mismo en donde pues quizá no se vislumbra, no se ve que el esfuerzo, todo lo que ha costado tener estos derechos que ahora se banalizan de una manera, pues, de una manera así tan trivial, ¿no? Y llegando un poco ya al final de la entrevista, me gustaría un poco que se tuviera que señalar pues tres amenazas, dos amenazas, una amenaza, por poner esto que nos gusta tanto a los periodistas, una clasificación, ¿no? Unas amenazas prioritarias contra los derechos, ¿cuáles serían? Y también quiero el antídoto.
¿Y qué herramientas? Es un examen muy difícil. Bueno, yo diría, primera, el uso ilegal de la fuerza en el plano nacional, pero ahora evidentemente en el plano internacional. Esto es una amenaza grave, real, hoy mismo grave, real. Estamos asustadas y asustados. Segundo punto, muy antiguo, la desigualdad económica. Es una amenaza real y en estos niveles de desigualdad económica los derechos solo son posibles para algunos y cuando solo son posibles para algunos, eso sí son privilegios. Y en tercer lugar, la resistencia a considerar el igual valor de todos los seres humanos que está afectando, entre otras cosas, a la cohesión social, ¿no? Cuando consideras que el otro no vale lo mismo que tú, es muy fácil encontrar un chivo expiatorio y reconducir hacia este chivo expiatorio todas las razones de tu malestar. Entonces, me parece que estas serían hoy, igual mañana hay alguna más, pero hoy serían las tres amenazas que me parece prioritario afrontar si queremos restablecer la confianza en los derechos. Pues antídotos. Antídotos. Vale, sí. Antídotos. Bueno, primero, también por ser el día que es el derecho internacional público. Es un buen antídoto tal y como lo tenemos ahora. En segundo lugar, evidentemente, la redistribución frente a la desigualdad económica. En tercer lugar, yo lo planteaba, la educación crítica, ¿no? Educación para una ciudadanía crítica, que es educación crítica, y yo diría una cuarta, si es posible, que es la reactivación de los movimientos sociales. No me quiero quedar sin esta pregunta, ¿no? A pesar de todo esto que estamos viviendo, creo que ha empezado con un mensaje de esperanza. Usted sigue teniendo esperanza después de tantos años dedicada además a este ámbito de los derechos humanos. Tenemos que seguir teniendo esperanza de que esto cambia. Sí, tenemos que seguir teniendo, y de hecho la tenemos, ¿no? Porque ahí tenemos una baza muy importante, que es que los movimientos sociales se estén activando como se estén activando. Bueno, me parece que el ver movimientos sociales como el movimiento de la discapacidad o los movimientos de mujeres o movimientos de derechos en favor de las personas migrantes, aunque no sean solo de personas migrantes, bueno, pues es una balsa en mitad de la tormenta. Pues no me queda más que de agradecerle, Carmen Barranco Avilés, catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas entrevistas de la Fundación Derecho y Discapacidad, Razones de Peso. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.